La historia de nuestras sociedades está llena de experiencias emocionantes e inolvidables que la ponen en contacto con nuestras vidas. En todo momento, en todas partes. Para Luis Orozco y Wolfgang Orozco será un placer compartir con ustedes en Momentos de Oro, el presente del pasado de la música y los deportes. Este y todos los domingos a las 12 del mediodía por 97.1 Unión Radio. El ayer y hoy de la música y los deportes. Espacio recreativo, con elementos de lenguaje, salud, sexo, violencia tipo A. Amigas y amigos, Radio Escuchas de la 97.1 FM Unión Radio, bienvenidos a la edición número 63 de su programa Momentos de Oro, el espacio en el que se determina, se analiza y se describe el presente del pasado de la música y los deportes. Hoy estaremos bajo los controles de Rafael León, la producción general de Luis Cabrita, la presidencia de Elvin Portillo y la conducción de Wolfgang Orozco junto a su servidor Luis Orozco. Buenas tardes. Lejos de que la realidad se limite a lo visible y lo tangible, en el ámbito musical los invisibles muchas veces son el secreto detrás de una extraordinaria canción o un legendario disco. En numerosas ocasiones son precisamente los intangibles quienes representan la razón del éxito y el arte en la carrera de algunos artistas, cuya obra musical se ha visto representada o influenciada por la figura de otras personas, cuyo talento ha llegado a ser determinante para la música, sin ser ellos la cabeza visible de su propia obra. Estos son los casos de Les Paul y el recientemente fallecido José Luis Armenteros, un estadounidense y un español que, de distintas formas, han dejado un legado legendario e indeleble para el escenario musical, tanto mundial como venezolano. La primera parte del programa de hoy estará dedicada a estas dos leyendas, compartiendo información y opinión acerca de sus trayectorias, así como las canciones que han nacido gracias a su grandeza, las cuales escucharemos a lo largo de estas dos gratas horas. Precisamente, a propósito de estos dos impresionantes artistas, vámonos a nuestro primer corte musical y ya regresamos para entrar en materia. Estamos de vuelta luego de escuchar la canción Give Me Love de la leyenda de George Harrison. Esta canción, pues, desarrollada con precisamente una guitarra Gibson, uno de los instrumentos más importantes de la historia de la música, creado por Lester William Pulsford, conocido como Les Paul, a quien se le atribuye haber definido precisamente el sonido del rock and roll, siendo pionero de las guitarras eléctricas de cuerpo macizo, inventor de la grabación multipista. Nacido en Waukesha, de Wisconsin, Estados Unidos, en 1915, valdría destacar que hace poco se cumplieron 101 años de su nacimiento. El niño Pulsford hizo sus pinitos musicales a los 8 años tocando la armónica. Posteriormente probó con el banjo, un instrumento sumamente conocido y muy importante en el sur de los Estados Unidos. Country, sí, en el country. Exacto, se disparó en la guitarra y durante su adolescencia tocó en varios grupos precisamente de este género que tú estás comentando, el country. En los años 30 se mudó a Chicago, ciudad en la que se dedicó al jazz y en la que grabó sus dos primeros discos. Correcto, ya en 1930 creó una guitarra de cuerpo macizo a la que él denominó D-Lock. ¿Sí? Es importante señalar que Les Paul no inventó este modelo de instrumento. 8 años antes, el señor George Beauchamp inventó una guitarra parecida que comercializó la firma Rickenbacker. D-Lock consistía en un bloque macizo de madera de pino con un puente, 2 pastillas, un mástil Gibson y un cuerpo de Epiphone. Ciertamente, durante
los 40, Les Paul se hizo un hueco destacado en el panorama musical importante. Vale decir que 5 años después, en el 45, consiguió un contrato con Decca Records y grabó numerosos éxitos junto a su novia y futura esposa Mary Ford. Ya en el 48, y esto es bastante importante en cuanto a la carrera y la biografía de Les Paul, sufrió un terrible accidente de tráfico, saliendo disparado 50 metros del automóvil y lesionándose, pero de gravedad, el brazo derecho. Los médicos le llegaron a comentar que el brazo quedaría inmóvil de manera permanente en la posición que estos se lo colocaran. Ante esta situación, Les Paul pidió expresamente que se lo dejaran de tal forma que pudiese tocar la guitarra. Ya un año más tarde, 2 años antes, en el 46, Les Paul había presentado su modelo a la firma Gibson, quien era por entonces presidente de la compañía, Maurice Berling, lo rechazó, calificándolo como una especie de escoba. La empresa cambió de idea cuando su competidora directa, Fender, lanzó las primeras Telecaster en el 49, que entonces se llamaban Broadcasters. Y bueno, el equipo de Ted McCarthy diseñó una nueva guitarra de cuerpo sólido basándose, según la versión oficial, en los arquetipos de Les Paul. Gibson contactó con el músico y le ofreció la firma de la guitarra. Este quedó completamente impresionado con el instrumento, firmó con Gibson e incluso aceptó no volver a tocar en público, ni siquiera ser fotografiado con otra guitarra que no fuese de esta marca. Premisa que se rompió posteriormente en el año 61 cuando Gibson cambió el diseño del instrumento sin consultar con Les Paul. Un hecho que disgustó al llamado luthier, tanto así que pidió que retiraran su nombre del nuevo instrumento. Sí, más allá de todo esto, pues su creación más determinante sería la Les Paul Custom, considerada como el santo grial, porque fue la guitarra que, según muchos músicos, terminó definiendo el rock en la música, la música y su música pues en general. Esto tardó en desarrollarse desde el año 1952 hasta el año 54, haciendo su debut oficial en el show NAMM. Sí, el National Association of Music. Exactamente, Merchants. sí, en julio de ese mismo año. Evidentemente, la Gibson Les Paul ha sido uno de los instrumentos más icónicos e importantes de toda la historia del rock, seduciendo a las grandes bandas como las conocidas Led Zeppelin, The Who, Sex Pistols, Metallica o Pearl Jam, así como a músicos de la talla de Eric Clapton, Bob Marley y Carlos Santana. Ciertamente, asimismo hay que decir que él es el inventor de la grabación multipista. Esta quizás sea la invención de mayor contribución de Les Paul al mundo de la música. Vale decir que el cantante y actor Bing Crosby y la compañía Ampex crearon el primer magnetófono de bobina abierta producida a escala comercial, el Ampex 200, y Les Paul le añadió un cabezal adicional. Así podía grabar una pista, rebobinar la cinta y grabar una nueva pista a la vez que escuchaba la anterior. Este invento de Les Paul fue rápidamente desarrollado por Ampex en grabadores comerciales de doble y triple pista. En el 54 el músico inventó la construcción del primer grabador 8-track. Y bueno, curiosamente Les Paul negó haber utilizado esta tecnología para lograr sus éxitos en los dúos con Mary Ford. Bueno, entonces el método era tildado como de tramposo para ese entonces, cuando hoy en día es algo completamente normal. Y bueno, ya en cuanto a otros datos de interés sobre este auténtico genio, vale señalar los siguientes tópicos. En primer lugar, fíjense que Les Paul y su esposa Mary Ford conformaron un muy exitoso dúo en la década de los 50. Les tocaba la guitarra y Mary cantaba. Solamente en el 61 llegaron a vender 6 millones de discos, nada más y nada menos. Sí, cualquier cosa, sí. Así es. Algunos de sus experimentos fueron tan arriesgados que llegaron a ser incluso peligrosos. En 1940, durante una sesión de ensayo, en el techo de su apartamento en Queens, casi se electrocuta. Sí, sin duda, era bastante temerario. Era un creador, era un inventor, un investigador. Sí, él era como, digamos, una especie de Steve Jobs en la música. Por otro lado, fíjense que Les Paul fue un creador e inventor desde muy temprana edad y fabricó su primer radio de cristal apenas a los 9 años de edad. Por otro lado, fíjense que él es, Les Paul, el padrino del legendario guitarrista Steve Miller. Sí.
Quisiera poner en el tapete una de las más importantes manifestaciones de investigación y de ensayo y error que este fenómeno había puesto a la orden de los músicos, ya que para entonces no existían muchas posibilidades de grabación en los grandes y más notorios estudios de grabación que no iban más allá de 8 tracks. Y este señor puso a la guitarra la disposición de poner sobre capas, una forma de escuchar la música que es completamente diferente a la de escuchar la música grabada en paralelo, cada track por separado, y eso permitía, gracias a muchos cálculos y muchos ajustes de tipo técnico, conseguir que los tiempos de retardo no se notaran sensiblemente y no se sintiera un desastre en la ejecución del instrumento. Necesitaríamos bastante más tiempo, pero en nuestra cuenta Facebook vamos a poner a disposición de ustedes material donde el propio Les Paul explica las características que pusieron en boga su invento de darle efecto a la guitarra ya creada pues por él en esos años tan remotos donde la tecnología no daba muchas posibilidades. Vamos al segundo corte musical de la hora y ya regresamos. No se aparten. Estamos de vuelta tras escuchar la canción Cuéntame de la Fórmula Quinta de uno de los compositores más importantes de la historia de la música en habla hispana, recientemente fallecido, el español José Luis Armentero, escuchando como una especie de telón de fondo precisamente alguna de las pistas de sus canciones más conocidas que haya llegado a componer para diferentes artistas de talla legendaria. Sí, sí. El nombre de José Luis Armentero comenzó a sonar a finales de los 50 cuando un conjunto llamado Dick y los Relámpagos, formado por 5 adolescentes madrileños que procedían de otros grupos, se unía febrilmente a las nuevas corrientes musicales que empezaban a hacer furor en el mundo. Se trataba de Ricardo Dick López Fuster en la batería, Pablo Herrero en el órgano, Ignacio Sánchez Campins en la guitarra rítmica, el propio José Luis Armenteros en la guitarra solista y Francisco Romero en el bajo, con instrumentos comprados a plazos con el dinero que sus padres le daban los domingos, ensayando en una vieja tienda de ultramarinos desalquilada en la calle Méndez Álvaro de la capital española. Se habían conocido en un programa descubridor de talentos en Radio Intercontinental, un popular espacio de nombre Ruede la Bola, conducido por los no menos populares Ángel de Chenique y Enrique Maristani. El grupo pisó las mitificadas tablas del Circo Price, del primer festival de Price, aquel 18 de noviembre del año 1962, y un día iniciático de ruptura generacional con los viejos moldes musicales considerados arquillazados por su generación rebelde que encontraba en el rock una nueva forma de expresión y otra de vida. Estos muchachos pues dieron los primeros pasos ante un público vasto. Una fecha considerada el comienzo oficial de la música juvenil en España, y ese escenario también lo ocuparon con el inmortal Vitola de pioneros, los Pequeñiques, los 5 Estudiantes, los Tonys y Eddie, un antiguo cantante de los Pequeñiques, y los Ontiveros. En el año 65, ya desprendido desde hace mucho tiempo atrás por razones comerciales del nombre de Dick, el grupo, ya como los Relámpagos, grabó su primer microsurco con 4 canciones, tras diversas peripecias y actuaciones, entre las que se figuran acompañar a un neófito Mick, luego de Miguel Ríos, el famosísimo rey del rock de España y de Europa, pues, para el que escribían Tem de Rocío, dedicado a Rocío Dúrcal. Sus componentes habían firmado una importante contratación con la compañía Philips, con cuyas políticas artísticas no llegaron pues a identificar. Ciertamente, con su nuevo sello Novola, un filial de Zafiro, conocerían el éxito con su NIT de Lampex. La traducción final sería Noche de Relámpagos, una especie de sardana. La canción alcanzó tal popularidad que incluso en Cataluña todavía
se la cree la versión eléctrica de un tema tradicional y se le incluyen las antologías con clásicos como La Santa Espina. Es un álbum recopilatorio, se juntaban otros hits como Dos Cruces y Hay quien dice de Jaén. Los Relámpagos ya habían escalado las listas pues de éxitos en la música allá en Europa, y se trataba de un conjunto instrumental, maravillosamente instrumental, pues una reunión de virtuosos fascinados por otros conjuntos similares de extranjeros como Dichado, los Ventures, los Tomados y John Hunt y los Hurricanes, y decididos a beber de las músicas clásicas y populares españolas. Hicieron así celebraciones de arreglos de María Dolores, Dos Cruces, La Leyenda del Beso, El Niño Judío, Recuerdos de Alhambra y muchas otras en el 68, grandes canciones más. En el 68 vale decir que abandonaron el grupo José Luis Armenteros y Pablo Herrero. Ellos querían componer para otros artistas y producirlos simultáneamente. Ambos constituirían una de las parejas de autores-productores más caudalosos y triunfantes de la fértil historia de la música española y en habla hispana, sin ningún tipo de dudas. La confluencia de sus apellidos, una especie de pareado, hacía más fácil y recordable la colaboración, indudablemente. Tan unidos estaban que incluso firmaron no pocas canciones con un sintético José Luis de Pablo. Sí, uno de los puntos de honor que quisiera hacer acá, antes de continuar con esta pequeña remembranza de tan gran compositores o tan gran músico como los constituyó José Luis Armenteros, es el hecho de que cuando decidieron dar el paso de convertirse en productores de nobles artistas, bueno, vale decir nobles artistas, no eran artistas conocidos ni de renombre, pues precisamente los más grandes intérpretes de sus canciones, porque podemos hacer referencia, por ejemplo, a la Fórmula Quinta, quienes anecdóticamente cuentan que poco antes de decidir no seguir tocando, pues se aliaron amistosamente con estos dos fenómenos y se hicieron de unas cuantas canciones, de las cuales acabamos de escuchar Cuéntame, como una de las que más internacionalmente fueron conocidas por la Fórmula Quinta, pues eran de estos jóvenes Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Nino Bravo también era un ilustre desconocido cuando estos jóvenes hicieron grandes temas para su primera producción, entre ellas Voy Buscando, Tú Cambiarás, Un Beso y una Flor, Mi Tierra, tantísimos temas. Libre, uno de los temas más, formaron parte del último álbum de Nino Bravo, así como también pues América, pero estuvieron en todos los larga duración que Nino Bravo nos trajo al mundo. Así también a Rocío Jurado, a Francisco, a Juan Bau, a nuestro José Luis Rodríguez, y bueno, y así llegaron canciones firmadas no solo por José Luis, que forman parte de una banda sonora de nuestras vidas, como La Estrella de David de Juan Bau y Atrévete de José Luis Rodríguez, y bueno, tantísimas producciones musicales que han pasado por nuestros recuerdos y por nuestros mejores momentos. Ciertamente, incluso hay que ver cómo José Luis a menudo las interpretaba últimamente con su grupo Trastos Viejos, una indudable muestra de su sentido del humor y una de sus más reconocidas virtudes. El autor de esta necrológica tuvo el privilegio de conocer estrechamente a José Luis. Este fue un periodista del diario El Mundo de España, y por supuesto escribir con él algunas canciones, de dos de las cuales, Un Toque de Misterio y La Chica del Ascensor, conocieron el éxito en Latinoamérica en la voz de Ricardo Montaner, nada más y nada menos. Es importante destacar que Armenteros y Herrero no pedían exclusividad, competían con las aportaciones de colegas como Augusto Algueró, Manuel Alejandro o Juan Carlos Calderón. Su especie de affair, por así decirlo, con los solistas llamó la atención de la industria del otro lado del Atlántico, y bueno, aquí en Caracas grabarían un tema que se terminaría convirtiendo en una especie de himno nacional alternativo, como lo fue Venezuela. Un tercer himno nacional. Exacto. Sí. De principio la canción estaba prevista para José Luis Rodríguez, que trabajó finalmente con Armenteros y Herrero en el estudio madrileño de Eurosonic. Esa producción, cuenta Pablo Herrero, que fue producida originalmente para el Puma en el álbum de Atrévete, pero por razones estratégicas de la disquera decidieron dejarlo para la próxima producción, pero la filial Top Hit
de nuestro país, filial de el sello para el cual trabajaban Pablo Herrera y José Luis Armenteros, vio una oportunidad inmensa para un novel cantante llamado Balbino del estado de Aragua, venezolano, quien pues tuvo el lujo de interpretar por primera vez y fue la voz a quien pues se le conoció como primer cantante en producción musical de tema Venezuela. Vamos al segundo corte comercial de la estación. No se aparten, ya continuamos con sus momentos de oro. Momentos de oro. El presente, el pasado de la música y los deportes. Porque todo presente tiene un pasado. El ayer y hoy de la música y los deportes en Momentos de Oro. Regresamos. Unión Radio 97.1. Todo el tiempo, en todas partes. Momentos de Oro. El presente, el pasado de la música y los deportes. Porque todo presente tiene un pasado. El ayer y hoy de la música y los deportes en Momentos de Oro. La música provee todo lo necesario para que la atmósfera de nuestra celebración sea aún mejor. Sea que proyectes a reunirte en un ambiente pop, clásico, rock, latino, folclore, romántico o alegre y festivo, la máquina musical en vivo es tu opción en música variada. Para contacto 0414-648-3030, 0412-123-1946. Sea en salones de pequeñas o grandes dimensiones, la máquina musical en vivo tiene lo que necesitas. La máquina musical, tu presente, con los mejores recuerdos. Hechos para la historia. Pat Riley y los Knicks de los 90. El duro camino de los otros Bad Boys, por Guillermo Ortiz. El draft de 1984, o más bien, el camino al draft de 1984, con los Rockets, los Bulls y otros tantos equipos perdiendo partidos como locos para intentar asegurarse la primera elección, y con ella al pívot nigeriano Akeem Olajuwon, obligó a la NBA a tomar cartas en el asunto. El verano siguiente cambiaría el orden tradicional de selección, sorteando la primera plaza entre los 7 peores equipos de la liga, en vez de dársela sin más al peor. En vez de usar pelotas de ping pong como sucede ahora, aquel primer sorteo fue más sencillo. 7 sobres en una urna y la inocente mano de David Stern en su segundo año como comisionado de la liga, eligiendo al ganador. Cuando se abrió el sobre y apareció el nombre de los New York Knicks, la mitad del auditorio rompió en aplausos y la otra mitad empezó a tejer teorías conspirativas. Los Knicks necesitaban esa primera elección como agua de mayo, porque necesitaban a Patrick Ewing, el pívot dominante de la Universidad de Georgetown, que fuera campeón de la NCAA el año anterior. Como a su vez, la NBA necesitaba unos Knicks fuertes y atractivos en el principal mercado de la liga. Se llegó a decir que habían puesto el sobre de la franquicia en una nevera antes del sorteo para que Stern lo localizara inmediatamente. Sutilezas, las justas. Ewing llegaba en cualquier caso al Madison Square Garden, en lo que sería el inicio de una larguísima relación de amor y odio con el público y la prensa neoyorquina.
Por entonces, los Knicks eran un equipo en continuo declive desde los años de Red Holzman, Willis Reed, Dave DeBusschere y aquellos dos títulos de 1970 y 1973. La llegada de Hubie Brown en 1982 parecía haber parado la sangría con dos buenas temporadas, llegando incluso a forzar 7 partidos a los todopoderosos Celtics en las semifinales de conferencia de 1984, pero en la siguiente temporada los problemas regresaron. Aquel era el equipo del legendario y problemático Bernard King, un equipo que se había rehecho gracias a la defensa como en los viejos tiempos, pero al que las lesiones machacaron sin piedad. No solo el propio King, cuya carrera quedaría destrozada por una rotura de ligamentos durante la primera temporada de Ewing, sino también el otro 7 pies del equipo, Bill Cartwright, un pívot eficiente, sólido, buen defensor, pero con fama no ya de blando, sino de buenazo. Un carácter que casaba mal con la ciudad y con la liga en los tiempos en los que los Bad Boys empezaban a asomar la patita en Detroit. Con todo, el fichaje de Ewing y el sorprendente rendimiento del otro novato Gerard Wilkins, hermano de Dominic, seleccionado con la última elección de la segunda ronda, le invitaban al optimismo. La idea era imitar el modelo de los Rockets, de las Torres Gemelas, es decir, 2 pivots muy altos que se alternaran para intimidar en defensa y salir a tirar a 4 o 5 metros en ataque, algo que tanto Cartwright como Ewing podían hacer con cierta facilidad. La fórmula funcionó de maravilla en Houston. Olajuwon y Sampson llevaron a los Rockets a la final en su segundo año juntos. ¿Por qué no iba a funcionar en Nueva York si Ewing había derrotado a King en la famosa final de la NCAA de 1984? Cada uno puede buscar sus razones, pero el caso es que la primera temporada de Ewing en Nueva York fue un desastre para los Knicks. Pese a que el pívot de origen jamaiquino fue elegido rookie del año con 20 puntos, 9 rebotes y 2 tapones por partido, la franquicia apenas pasó de las 23 victorias, una menos que el año anterior. Como decíamos antes, Bernard King se destrozó la rodilla y las lesiones continuas de Cartwright impidieron explotar a fondo la fórmula de las 2 torres. El siguiente año no empezó mucho mejor y Hubie Brown acabó en la calle tras 16 partidos, sustituido por Bob Hill, que tampoco hizo mucho por enderezar la nave. Como en Nueva York la paciencia no dura nunca más de año y medio, muchos empezaron a culpar a Ewing de la situación. Jordan deslumbraba en Chicago, Perkins había hecho de Dallas un equipo muy competitivo y Olajuwon llevaba a Houston a finales de la NBA. ¿Qué hacía Ewing por los Knicks? Nada. Por tercer año consecutivo no llegaba ni a las 25 victorias en liga regular. El equipo había pasado de ser una muralla defensiva a ser un sálvese quien pueda, en el que todos intentaban sumar sus puntos para ver si así entraban en algún traspaso mientras los rivales se ponían las botas en la canasta contraria. ¿Quién podía cambiar esta dinámica? Bob Hill, desde luego, no parecía el más indicado, así que se fijaron en el que fuera ayudante de Hubie Brown durante varios años, el joven y prometedor Rick Pitino. Cuando Pitino se puso a buscar nombres para completar el equipo técnico, apareció por ahí un tal Phil Jackson, exjugador de la franquicia y habitual de la CBA y la Liga de Puerto Rico. Al pulcro y aseado Pitino no le gustaron las formas relajadas y ese rollo New Age de Jackson, como no le habían gustado a Stan Albeck en 1985, cuando Jerry Krause lo propuso como segundo entrenador y Jackson se presentó en Bermudas en la entrevista. Al año siguiente por fin conseguiría el anhelado puesto en los Bulls como ayudante de Doc Collins y el resto, como ya ustedes saben, es historia. Pero en fin, volvemos a Pitino, al siempre extraño Pitino. Su primer año fue notable. Los Knicks rozaron el 50% de victorias con jóvenes como Mark Jackson o Kenny Walker, acompañando a los Wilkins, Newman, Cartwright, Ewing y compañía, y se clasificaron para los playoffs por primera vez en 4 años, aunque cayeran en 4 partidos contra los Celtics. En cualquier caso, la gran explosión llegó la siguiente temporada, la 88-89.
Ewing parecía asumir por fin su papel de líder sin timidez. El ya veterano Cartwright puso rumbo a Chicago a cambio del temperamental Charles Oakley, provocando de paso el descomunal enfado de Michael Jordan, y los Knicks no solo llegaron a las 52 victorias, algo no visto desde la década anterior, sino que consiguieron ganar a los Celtics la división atlántica. Era un equipo aguerrido y voluntarioso que combinaba el talento de los años anteriores con la llegada de un mítico anotador, Kiki Van de Wicke, y un joven base que tuvo pocas oportunidades aunque acabara teniendo una gran carrera en Washington y Portland, Rod Strickland. Los Knicks se impusieron en primera ronda de playoff a los Sixers de Charles Barkley por la vía rápida y contaban con el factor cancha a favor en las semifinales de la Conferencia Este contra los Chicago Bulls, el primero de una larga serie de enfrentamientos entre ambos equipos. Los dos pujaban por elegirse como grandes rivales de los Pistons, pero Jordan fue demasiado Jordan para esos Knicks. Con casi 36 puntos de media, el de North Carolina llevó a su equipo a la victoria en 6 partidos y llegó así a su primera final de conferencia, preludio de lo que estaba por venir. No fue esa la peor noticia para los aficionados del Madison. La relación de Pitino con Al Bianchi, el general manager del equipo, era desastrosa, una constante en el banquillo de los Knicks durante demasiados años. Pese a haber resucitado un equipo en ruinas, Pitino prefirió la tranquilidad de la Universidad de Kentucky a renovar su contrato. Fue el anticipo de 2 temporadas extrañas, la primera con Stu Jackson en el banquillo, llena de altibajos, con un Ewing ya definitivamente estelar, casi 29 puntos, 11 rebotes y 4 tapones por encuentro, Oakley en su esplendor físico y Wilkins como anotador compulsivo. La segunda, con John McLeod de técnico jefe y con el veterano Mo Cheeks quitándole minutos a los jóvenes Jackson y Strickland, un error que solo duró esa temporada. Si el primer año de los Knicks habían dado al menos el gustazo de eliminar a los Boston Celtics, remontando un 2-0 en contra, algo que no había sucedido jamás en una primera ronda de la NBA, el segundo fue una sucesión de mediocridades, silbidos y dimisiones. Así llegó el verano de 1991 y la franquicia de Nueva York necesitaba de nuevo un empujón desesperado. En una reunión de exjugadores de la Universidad de Kentucky, Pat Riley, exentrenador de los Lakers y en pleno año sabático comentando partidos para NBC, coincidió con Rick Pitino y le confesó que estaba deseando volver a entrenar. Inmediatamente, Pitino llamó a su único amigo de la directiva de los Knicks, Stanley Jaffe, el dueño de la MCG, jefazo en Paramount Pictures y productor de exitazos como Atracción Fatal o Kramer contra Kramer. El acuerdo fue casi instantáneo. Riley había nacido y crecido en un pueblo pequeño del estado de Nueva York y era un animal competitivo deseoso de enfrentarse a cualquier reto, por mayúsculo que fuera. Con él empezó una nueva etapa en la franquicia y en la liga. Un año antes, los Knicks habían rescatado de la CBA a mitad de la temporada a un chico de Oklahoma que ni siquiera había sido seleccionado en el draft por sus problemas de adolescente con la marihuana y las malas compañías. Su nombre era John Starks. Su debut fue en el Chicago Stadium defendiendo a Jordan. Ya entonces consiguió sacarle de sus casillas, aunque después los Bulls cerrarán de nuevo en playoff las puertas del título. Lo de Starks y Riley, contra todo pronóstico, fue un amor a primera vista. De Pat Riley conocíamos la narrativa del Showtime, los trajes de Armani y el gel fijador Sebastián siempre luciendo en el Forum de Inglewood. Sus 4 anillos con los Lakers, desde que sustituyera, no sin polémica, a Paul Westhead. Riley era el glamour en el banquillo y el espectáculo en la cancha. Lo que no todo el mundo sabe era que el Pat Riley de verdad no tenía nada que ver con el de los highlights de la ESPN. Un Riley que creció bajo el terror de su padre, un alcohólico de origen irlandés, jugador mediocre de béisbol que ni siquiera consiguió confirmarse como técnico jefe en las ligas menores. A sus 50 años,
Leon Riley acabó de entrenador del colegio en el que él mismo limpiaba los baños y murió a principios de la década de los 70, cuando su hijo aún luchaba por hacerse un hueco en el baloncesto profesional. Como jugador, Riley era un guerrero. Cuando los Lakers lo ficharon, su cometido quedó claro desde el primer minuto. No estaba ahí para brillar y probablemente ni siquiera para jugar. Estaba ahí para hacerle la vida imposible a Jerry West en cada entrenamiento, exigirle al máximo con su defensa y su presión constante. Tenía que ser un perro de presa, un buscavidas que se jugara el contrato en cada posesión. En fin, el trabajo perfecto para el hijo de un irlandés orgulloso. Probablemente de ahí la fascinación de Riley por los Starks, los Mason, los McDaniels, los Anthony, los jornaleros del baloncesto profesional dispuestos a dar el máximo sin pedir nunca ni una sola explicación. El objetivo para estos nuevos Knicks no podía ser llegar a los playoffs sin más. El público del Madison estaba ya cansado de amagar y no dar. No, su objetivo era el título, y para conseguir el título había que pasar por encima de los Bulls, y para pasar por encima de los Bulls había que quitarse de en medio a Michael Jordan. De repente, lo que el propio New York Times había calificado como lo más parecido a una franquicia en expansión con una gran estrella rodeada de individuos sin sentido grupal, se convirtió en el equipo más incómodo y más odiado de Estados Unidos. Su referente, y creo que Riley no se esforzó mucho en disimularlo, eran los Pistons de los 80, aunque una versión más light. Al fin y al cabo, Starks podría ser tan molesto como Thomas, pero ni Oakley era Rick Mahorn, aunque a veces lo pareciera, ni Ewing, desde luego, era Bill Lambert. En cualquier caso, la idea era la misma: juego en grupo, defensa extenuante, mucho trash talking y convencimiento absoluto en las propias posibilidades. En su primera temporada en el banquillo, la 91-92, Riley consiguió que su equipo fuera la segunda mejor defensa de la liga y se cargó a los Pistons en primera ronda de los playoffs. Unos Pistons sin Thomas y en plena decadencia, pero aún con Chuck Daly en el banquillo. El testigo pasaba de mano y en la siguiente ronda esperaban los Bulls por tercera vez en 4 años. En unas series agónicas y disputadísimas, con Xavier McDaniel intentando desquiciar a Michael Jordan con mayor o menor éxito, los Knicks forzaron un séptimo partido en el Chicago Stadium, pero no fue suficiente. El futuro en cualquier caso era suyo, o eso querían pensar. Estaba claro que si querían eliminar a los Bulls, lo primero que tenían que hacer era superarles en la liga regular y conseguir así el factor cancha en una posible eliminatoria. Aquellos Bulls de 1993 no eran los mismos de los años anteriores. Paxson y Cartwright estaban más viejos. Grant y Pippen andaban más preocupados por pelearse con Jerry Krause que de jugar al baloncesto. Y Michael Jordan, incluso antes del asesinato de su padre, ya estaba casi decidido a abandonar la NBA y lanzarse a la aventura del béisbol, a ser posible en algún equipo vinculado a los White Sox de Chicago, cuyo propietario, Jerry Reinsdorf, presidía también los Bulls. Dicho y hecho, los Knicks, ya con Starks como titular y Anthony Mason recién llegado de la CBA tras su paso por Venezuela y Turquía, como revulsivo interior desde el banquillo sin llegar a los 2 metros, consiguieron el mejor registro de la conferencia este y el segundo de la liga, tras los Phoenix Suns de Charles Barkley, con 70 victorias y solo 22 derrotas. Su defensa ya era la mejor de la NBA, sin discusión, permitiendo solo 95 puntos por partido a sus rivales y sumando más veteranos a la plantilla, siguiendo así el viejo mantra de que los veteranos son los que ganan los anillos desde la sombra. Así, Doc Rivers y Rolando Blackman llegaron como titulares ocasionales, mientras que Herb Williams y Tony Campbell calentaban aún más los entrenamientos. Y efectivamente los Knicks ganaron en primera ronda a los Pacers y en segunda ronda a aquellos Hornets de Larry Johnson y Alonzo Mourning, cediendo solo 2 partidos en el camino. En la final de conferencia contra los Bulls, por supuesto,
aprovecharon sus 2 partidos en casa para ponerse 2-0 a favor, incluyendo una de las jugadas icónicas de la década de los 90, cuando a falta de pocos segundos para acabar el segundo partido y el marcador aún apretado, John Starks engaña a B.J. Armstrong en el dribbling, le deja tirado en el suelo y se lanza hacia la canasta protegida por Horace Grant con su 1.95 pelado. Starks salta por la línea de fondo hacia el aro, sobrevuela a Grant y supera incluso la ayuda del omnipresente Michael Jordan para firmar un mate portentoso. Pasados los años, esa jugada sigue recordándose como The Dunk entre los nostálgicos del Garden. Sin embargo, tras el 2-0 llegó el bloqueo mental y físico. La prensa neoyorquina sacó a la luz las noches de cartas y casinos de Jordan en Atlantic City junto a su padre, y a Jordan le sirvió como estímulo para liderar a su equipo en Chicago y empatar a 2 la serie. El partido clave, como es habitual, sería el quinto en Nueva York. Jordan estuvo a la altura con 29 puntos, 14 asistencias y 10 rebotes, pero los Knicks aún tuvieron una oportunidad para ganar el partido, la otra jugada por la que se recordaría esta eliminatoria, aunque esta vez en el plano negativo. A falta de 14 segundos, en uno de esos espesísimos ataques marca de los Knicks, Ewing acabó encontrando a Charles Smith solo debajo de la canasta. Con los Bulls un punto arriba, Smith se da la vuelta para anotar, pero se encuentra con Grant, que le tapona. Coge su propio rebote, pero ahora es Jordan el que toca la pelota abajo y lo obliga a un tercer esfuerzo a aro pasado. Tapón de Pippen, nuevo rebote y nuevo tapón de Pippen para acabar con el partido y la serie. Los Bulls en estado puro. Así que, después de todo, lo que los Knicks necesitaban para vencer de una vez a los Bulls no solo era el factor cancha, sino que Jordan desapareciera de la liga, cosa que sucedió aquel verano. Es curioso porque no fue un año precisamente fácil en Nueva York. El equipo empezó mal la temporada y a Riley se le echaron encima el público, la prensa, algunos directivos. La historia de siempre, vaya. La plantilla se había reforzado con otro veterano como Derek Harper y un novato que sería clave, Hubert Davis. La relación entre técnico y jugadores tampoco pasaba por su mejor momento. La disciplina militar es difícil de mantener durante 3 años seguidos sin botines que repartir. Mason tuvo algunos problemas de disciplina. Jeff Van Gundy, el segundo técnico, empezó a sonar como posible sustituto y a Riley se le iba agotando poco a poco la paciencia. Con todo, el equipo ganó 57 partidos y superó a sus vecinos de New Jersey en primera ronda de playoff antes del tradicional enfrentamiento contra los Chicago Bulls, el quinto en 6 años. Aquello fue una montaña rusa de sensaciones como lo había sido tantas otras veces. Los Bulls no tenían a Jordan, pero tenían al mejor Pippen de su carrera. E incluso cuando Pippen se negó a salir a la cancha en la última jugada del tercer partido, enfadado con Phil Jackson, apareció Tony Kukoc para ganar el encuentro con un lanzamiento imposible. La serie empezó a parecerse sorprendentemente a la del año anterior. Igual que en 1993, el quinto partido llegaba a sus últimos 7 segundos con 85-86 para los Bulls en el Madison y bola para los Knicks. Solo que esta vez el árbitro Hugh Hollins le regaló a los locales 2 tiros libres por una supuesta falta de Scottie Pippen sobre Hubert Davis que nadie vio más que él. La serie llegó a los 7 partidos, pero esta vez los Knicks se quitaron el peso de encima y eliminaron a los Bulls. En la final de conferencia harían lo propio, también en 7 partidos con los Pacers de Reggie Miller, gracias a un mate tras rebote en ataque in extremis de Ewing, iniciando así una nueva mini rivalidad que daría también mucho que hablar. El momento había llegado. 9 años después de su llegada a la liga, Patrick Ewing por fin llevaba a los Knicks a su primera final desde 1974. Enfrente, como en un sueño, el otro gran pívot dominador de la década con permiso de la aún joven Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon. Los Rockets partían como favoritos por su experiencia y por tener el factor cancha a su favor. Pero los Knicks habían derrotado a los campeones y eso siempre es algo a tener en cuenta. De hecho,
En el segundo partido jugado en Houston, los Knicks se llevaron su primera victoria con 19 puntos y 9 asistencias de John Starks. La alegría duró poco. En el siguiente partido ya en Nueva York, Olajuwon metió 21 puntos, cogió 11 rebotes y puso 7 tapones para adelantar a Houston 2-1. Los Knicks no se rindieron. Llegar hasta aquí, por fin para venirse abajo, sería ridículo. Del 2-1 para los Rockets se pasó al 3-2 para los de Pat Riley, cortesía de Derek Harper. Todo se decidiría en Houston y el desenlace no pudo ser más dramático. En el sexto partido, a falta de minuto y medio, los locales ganaban 84-77. Starks, elegido en referente del equipo entre enésimo mutis de Ewing, culminó un contraataque, robó el siguiente balón y anotó un triple para poner el marcador 84-82. Era su 27º punto de la noche y sería el último. A partir de ahí, el desastre. Pérdida de balón decisiva y en la última jugada, 2 puntos abajo, triple forzadísimo desde la esquina que llegaría a rozar Olajuwon y acaba no tocando ni siquiera el aro. En el séptimo partido, un desolado Starks metió 2 canastas en 18 intentos, incluyendo un histórico 0 de 11 en triples. No era capaz ni de tocar el aro incluso en tiros en los que estaba solo. El chico lo intentaba, pero a determinados niveles intentarlo no basta. Los Rockets ganaron 90-83 y la gran oportunidad se esfumó, con ese fatalismo neoyorquino que impide ver más allá de la última derrota. Y es que, en la práctica, aquel fue el final de los Knicks de Pat Riley, uno de los mejores equipos en quedarse sin anillo de la NBA. Al año siguiente llegaron a las 55 victorias, pasando de 50 por cuarta vez en 4 años de Pat Riley en el banquillo. Pero las relaciones entre jugadores y entrenador y directiva estaban rotas. Por si había alguna esperanza de rehabilitación, Reggie Miller se encargó de pisotearla con su exhibición en el primer partido de la semifinal de conferencia, entre gritos e insultos de Spike Lee a pie de pista. Los Knicks perdieron aquella serie y la prensa se lanzó a degüello contra Riley, con filtraciones de jugadores que se quejaban de que el equipo no jugaba nada, como si ellos fueran Magic, Worthy, Scott y Jabbar. Todo acabó de una manera muy fea. Tras ausentarse de la ciudad como alma que lleva el diablo, Riley acabó comunicando su dimisión por fax, ni una mísera rueda de prensa. Al parecer quería 25 millones por 5 años y el control absoluto de las operaciones deportivas por encima del general manager Ernie Grunfeld y del presidente Dave Shekett. No pudo ser. Los Knicks no pasaron de los 15 millones por esos mismos 3 años, pero sin ningún puesto ejecutivo. Como en Miami hacía mejor tiempo y sí aceptaban sus condiciones, se fue a Florida corriendo a hacer una especie de New York Knicks segunda parte, que tampoco le fue tan mal. Después de chocarse varias veces con los Bulls en el segundo advenimiento de Michael Jordan, decidió dar un paso a un lado y dedicarse a sus funciones de general manager. En el 2006 echó a Stan Van Gundy, el hermano de su segundo en los Knicks, y se puso a sí mismo de entrenador. Ganó la liga. Pocos años después, ya con LeBron James en el equipo, conseguiría otros 2 anillos más como directivo jefe. En cuanto a los Knicks, la verdad es que el equipo se rehizo con rapidez. Jeff Van Gundy se quedó como técnico y mantuvo los valores de entrega y defensa al límite de Riley. Tras varias derrotas en semifinales de conferencia, y cuando ya todo el mundo daba la franquicia por muerta, se encontraron con una nueva final en 1999, el año del lookout. Todo empezó con una canasta en el último segundo de Alan Houston, en el último partido de la primera ronda, precisamente ante los Heat de Pat Riley, y se acabó complicando, cortesía de Latrell Sprewell, Larry Johnson, Marcus Camby y un ya veteranísimo Pat Ewing, hasta el punto de jugarse el título con los San Antonio Spurs de Duncan y Robinson. Aquello no tuvo color, pero fue bonito mientras duró. Luego, ya sí, el desierto. Se fue Houston, se fue Sprewell, se fue Ewing, se fue Van Gundy
y por ahí pasaron todo tipo de jugadores y entrenadores que sumaron fracaso tras fracaso entre sonoros abucheos del público. Todo, al menos, hasta la llegada del gran fetiche, es decir, de Phil Jackson en el 2014. El hombre que 27 años antes había sido rechazado por Pitino para formar parte de su equipo técnico y que 11 anillos después tiene la responsabilidad de reflotar el equipo de sus amores. De momento no se puede decir que esté teniendo mucho éxito, pero apostar contra Jackson, como en su día, apostar contra Riley, sería temerario. Hechos para la historia. En breve más. Unión Radio Noticias. Todo el tiempo, en todas partes. Continúe en nuestra sintonía por Unión Radio 97.1. Todo el tiempo, en todas partes. Momentos de oro. El presente, el pasado de la música y los deportes. Porque todo presente tiene un pasado. El ayer y hoy de la música y los deportes en Momentos de Oro. Quizás con el tiempo me olvide de ti. Amigos y amigas, les habla Carlos Moreno. Les invito a escuchar este y todos los domingos de 12 a 2 del mediodía, Momentos de Oro. Amigos y amantes. Con mis grandes amigos Luis Orozco y Wolfgang Orozco. Huellas, tan solo Por aquí, por Unión Radio 97.1 FM. Ya lo saben, no se lo pueden perder. esta pasión desenfrenada que ayer nos envolvió y que hoy no queda nada. La música provee todo lo necesario para que la atmósfera de nuestra celebración sea aún mejor. Sea que proyectes a reunirte en un ambiente pop, clásico, rock, latino, folclore, romántico o alegre y festivo, la máquina musical en vivo es tu opción en música variada. Para contacto 0414-648-3030, 0412-123-1946. Sea en salones de pequeñas o grandes dimensiones, la máquina musical en vivo tiene lo que necesitas. La máquina musical, tu presente, con los mejores recuerdos. Momentos de Oro. El presente, el pasado de la música y los deportes. Porque todo presente tiene un pasado. El ayer y hoy de la música y los deportes en Momentos de Oro. Estamos de vuelta tras escuchar en nuestro segmento Hechos para la Historia una pequeña crónica relacionada con uno de los equipos más odiados en la historia de la NBA y de la NBA, como lo fueron los New York Knicks de Pat Riley en los años 90. Asimismo, estábamos escuchando también la canción Black Magic Woman de Carlos Santana, una canción la cual probablemente nunca hubiera podido existir, no solamente sin la creatividad y el indiscutible talento de este auténtico fenómeno, sino también de esta guitarra Gibson creada por esta otra leyenda invisible, por así decirlo, Les Paul. A propósito de
nuestro segmento de Hechos para la Historia, hemos decidido en esta parte entrar en un tema relativamente soslayado, no tocado con profundidad, el cual vendría siendo nombrar algunos de los equipos o deportistas más odiados en la historia del deporte, en sus diferentes ramas, ya sea por cuestiones ajenas al deportista o al equipo en sí, o en su defecto por diferentes motivos que se lo haya ganado el mismo deportista o el mismo equipo, como viene siendo en el caso del boxeo la figura de el ya retirado pugilista Floyd Mayweather Jr., quien según algunos él es uno de los más grandes de la historia, lo cual yo pienso que es bastante discutible. Sí, pero los números dicen que sí. Los números lo avalan, pero también el tiempo, pero el tiempo en el cual compitió y contra quienes compitió no habla muy bien. Por supuesto. De él, respetando por supuesto que él es indiscutiblemente fue indiscutiblemente un gran boxeador, sí. O sea, si bien peleó contra boxeadores no muy virtuosos, por así decirlo, él también tenía que tener un gran talento para poder llegar a donde llegó. El caso es que él es odiado por casi todos simultáneamente. Mayweather ha sido denunciado incluso por sus propios hijos y su exmujer, abucheado por la afición mientras recoge los títulos mundiales y criticado por los periodistas más prestigiosos. Ni siquiera su traumática infancia le salva de un odio generalizado hacia su persona. Ahora, ¿cómo ha conseguido ganarse esa fama? Eso es bastante... Fuera de los Estados Unidos, Mayweather no levanta simpatía por sus innumerables excentricidades, ¿no? Por así decirlo, casi todas relacionadas con el dinero. Ciertamente. En su país, sí que son conscientes pues de la tremenda fama que este muchacho ha logrado amasar. Y es un maltratador. En su historial ostentan 7 agresiones contra 5 mujeres diferentes. Imagínense ustedes. Increíble. Una de ellas, Josie Harris, su exnovio y madre de sus primeros hijos, que con 9 y 10 años presenciaron la agresión y fueron amenazados por el propio boxeador. Sí, esto es terrible. Para que no fuesen a buscar ayuda. Esto es terrible, sin duda. El caso fue a juicio y aunque otra pelea que ganó el muchacho. El caso fue a juicio y aunque Mayweather podría haber sido condenado a más de 30 años de cárcel, llegó a un acuerdo con el fiscal y solamente fue condenado a 90 días en prisión, ¿no? Lo más sorprendente fue que la jueza aceptó que la condena se cumpliera tras el esperado combate en el MGM entre Floyd Mayweather y Miguel Cotto. Ganó el combate y cumplió su condena después de contentar al Estado de los casinos y embolsarse $32 millones. Todo esto ocurrió en el 2012, pero sus casos de maltrato se remontan irónicamente al año 2001. Por aquel entonces Mayweather no era tan conocido, se enfrentaba a Diego Chico Corrales y tras ganarle, esto es lo más increíble, tras ganarle le dedicó las victorias literalmente a las mujeres maltratadas. Sí, un cinismo muy terrible. simpático. 5 meses después Mayweather salió corriendo de un centro comercial huyendo de la policía tras pegarle a su exmujer. Ese mensaje, que fue recibido con aplausos entre el público, solo contenía un contexto del todo macabro que se desconocía, ¿no? Su fama es internacional, ya que hasta en Australia le han denegado el visado. Sí. Aún así, Mayweather es reconocido como un niño bonito. No tiene nada que ver con su belleza, sino con las habilidades dentro del cuadrilátero, ya que no recibe golpes. Recuerda, pero... Esta es una de las razones también por las cuales mucha gente lo detesta, por este estilo boxístico. Claro. Pero a diferencia de los que en otros grandes eso era un lujo, como es el caso del argentino Nicolino Loche, el intocable, como el caso de Muhammad Ali, como el caso más reciente, como el mismo Monzón, Sugar Leonard, sí, son boxeadores que no solamente saben eludir el castigo, saben manejarse con los ataques de su contrincante, más no son boxeadores escurridizos ni nada que se les parezca. Ciertamente, aparte de todo esto, en cuanto a la cuestión del dinero, mucha gente le tiene mucha rabia a Mayweather, ya que él es una de esas personas excéntricas, excesivamente despilfarradoras. En primer lugar, a él le fascina que lo llamen money, literalmente dinero. Se han visto muchísimas fotografías publicadas por él a través de sus redes sociales, en la cual él está tranquilo, acostado en la cama con $60 millones en la cama. Muchos dicen que él es de esa persona que, por ejemplo, cuando ve unas zapatillas, unas gomas en algún centro comercial,
él compra, por así decirlo, 16 pares de ese mismo modelo, y algunos los tira en el basurero, los regala, está manejando en su automóvil, vale decir y los tira que en la carretera. Sí, vale decir que es el deportista más rico del mundo, y el mérito mayor que logra a endosársele a esta fortuna que ha logrado conseguir. Sí, es que por pura inteligencia, porque ninguna compañía quiere que se relacione con él. Eso no es increíble. Tiene compañía que le haga patrocinante. Eso es impresionante. Sí, impresionante, muy impresionante. Eso todo se lo ha ganado a costa de evadir los puños de su contrario. Literalmente. Que por cierto, hay algunas personas que dicen que, considerando lo despilfarrador que él es, su economía puede estar en riesgo ahorita que esté retirado, ya que muchos deportistas, una vez que se retiran, viven normalmente de cuestiones publicitarias, claro. Mientras que esto en el caso de Mayweather, lo cierto es que también hay un caso, ya antes de irnos al corte comercial, que es bastante particular, de Mayweather en cuanto al periodismo. Fíjense que una terrible polémica se produjo en septiembre del 2011 en su pelea, nosotros ya vamos a ver, fue patético, contra el mexicano Víctor Ortiz. Mayweather ganó la pelea tras aplicarle un derechazo a su rival cuando este se estaba disculpando por haber dado un cabezazo, tenía los brazos abajo. El mexicano, que ni siquiera se estaba protegiendo, se fue a la lona para no levantarse. Para mayor escándalo, y aquí es donde está todo esto es impresionante, al término del combate se ensarzó con el mítico periodista Larry Marchand, que es un dios en Estados Unidos, claro, prácticamente, claro, que le achacó a Mayweather una actitud antideportiva. Mayweather le dijo: me tienes cansado, HBO debería despedirte, no sabes una miércoles de boxeo. Por supuesto no dijo miércoles, pero no puedo decir la palabra. No sabes nada de boxeo, le gritó, mientras todo el público pitaba a Mayweather. Por supuesto. Lo increíble fue que el presentador, que siempre se ha caracterizado por su muy equilibrado, por supuesto, no se quedó corto y le dijo con el micrófono: a mí lo que me gustaría es tener 50 años menos para patear del trasero, le digo, mientras que todo el público estaba aplaudiendo. Esto es terrible, o sea, un deportista excesivamente antipático, Mayweather, ¿no? Vámonos a los respectivos cortes comerciales, y cuando regresemos vamos a tocar otro deportista y equipos en la historia del deporte también odiados en su respectiva generación. No se aparten. Momentos de oro. El presente, el pasado de la música y los deportes. Porque todo presente tiene un pasado. El ayer y hoy de la música y los deportes en Momentos de Oro. En breve más. Unión Radio Noticias. Todo el tiempo, en todas partes. Unión Radio 97.1. Todo el tiempo, en todas partes. Momentos de oro. El presente, el pasado de la música y los deportes. Porque todo presente tiene un pasado. El ayer y hoy de la música y los deportes en Momentos de Oro. Hola, ¿qué tal amigos? Le habla el coach Frank García de la escuela de los T-Cats en Wisconsin y en Venezuela con la Fundación FY en Barquisimeto. Les hablo para invitarlos a que sigan en sintonía con Momentos de Oro con Wolfgang Orozco y Luis Orozco. Recuerden, la pasarán de maravilla. La música provee todo lo necesario para que la atmósfera de nuestra celebración sea aún mejor. Sea que proyectes a reunirte en un ambiente pop, clásico, rock, latino, folclore, romántico o alegre y festivo, la máquina musical en vivo es tu opción en música variada. Para contacto 0414-648-3030,
123-1946. Sea en salones de pequeñas o grandes dimensiones, la máquina musical en vivo tiene lo que necesitas. La máquina musical, tu presente, con los mejores recuerdos. Momentos de oro. El presente, el pasado de la música y los deportes. Porque todo presente tiene un pasado. El ayer y hoy de la música y los deportes en Momentos de Oro. Estamos de vuelta ya en la parte final del programa luego de escuchar la canción Stairway to Heaven de Led Zeppelin, una canción que indudablemente sin la mítica Gibson de Les Paul probablemente hubiese sido imposible que se diese a conocer, que fuese creada y que posteriormente la estemos escuchando aquí en este programa. Seguimos con brevemente con esta cuestión de los deportistas y equipos más odiados. En el caso del tenis no hay ni siquiera que pensarlo mucho, ya que la figura de John McEnroe será conocida por en todos los tiempos por ser una de las más características particulares y a la vez antipáticas, ya que él despertaba muchísima rabia no solamente en los espectadores y periodistas, sino también muchos de sus rivales por sus arrebatos de rabia contra el juez de línea, contra algunos jugadores, contra el público, contra él mismo, reventando raquetas, botellines de agua. Y lo cierto es que esto, hay quienes dicen que no era más que una técnica para distraer a los rivales, porque casualmente en los momentos, o la mayoría de los momentos en los cuales McEnroe cometía estas, vamos a llamarlas irregularidades, porque él fue multado muchísimas veces por esto, lo hacía eran en ocasiones en las cuales él estaba en un mal momento, en el que el rival estaba ganando o el que de repente tenía puntos de break en contra, y casualmente cuando regresaba, cuando ya terminaban todos estos problemas y volvía a jugar pocos minutos más tarde, él nuevamente recuperaba su nivel, mientras que se veía como sus rivales más bien lo bajaban, y es por esto que muchísimos le tenían bastante rabia, ¿no? Asimismo podemos ver en el caso del fútbol, algunos equipos como el Leeds United de Don Revie, en los finales de los 60 y principios de los 70 de Inglaterra, por su juego excesivamente brusco, a pesar de contar con jugadores británicos excepcionales de ese entonces. Y también podemos ver el caso de Estudiantes de La Plata, bastante conocidos, en los cuales jugaban la Bruja Verón, padre de Juan Sebastián la Brujita Verón, y Carlos Vilardo, un equipo excesivamente violento, que luego de ganar una de las 3 Copas Libertadores con las que llegaron a coronarse, se enfrentaron al AC Milan en el partido correspondiente a la Copa Intercontinental, y muchos dicen que eso fue una vergüenza, ya que eso fue una auténtica masacre por parte de este equipo argentino contra los italianos, a pesar de que ganó el AC Milan. Una masacre en el sentido de la cantidad de faltas que cometieron contra los transalpinos y la innumerable cantidad de tarjetas rojas que recibieron en contra producto de tanta violencia. Carlos Vilardo, el protagonista de estos Estudiantes de La Plata, sería el director técnico de la selección probablemente más odiada en la historia de los mundiales, como lo fue la Argentina de Italia 90. Sí, este equipo fue el más destacado de la Copa del Mundo en su historia. Los hombres de Carlos y la más detestado, sí. En esa zafra, pues en ese campeonato mundial, defendían el título logrado 4 años antes en México y encarnaron una definición moderna del antifútbol, con excepción, pues claro, del genio individual desplegado por su otro estrella, Diego Armando Maradona, que junto a Claudio Canilla pues hicieron una dupla que hace muchos recuerdos de grandes cosas, grandes obras, sobre todo la eliminación al equipo Brasil en uno de esos sí, cuartos de final. Sí, es que precisamente octavos de final, exacto. Y es que tras haber sido con sufrimiento octavos de final,
Recuerden que el equipo de Argentina cayó ante la sorpresa de Camerún en el partido inaugural. Clasificaron para los octavos de final por la ventana, como quien dice, y se enfrentaron a Brasil. Argentina básicamente se defendió con 10 hombres todo el partido y Brasil desaprovechó una cantidad pero innumerable de ocasiones que fácilmente pudieron haber terminado en un escándalo, en una goleada de 6-0 si se quiere. Y sin embargo, en el único ataque de Argentina, protagonizado por su estrella Diego Armando Maradona, regateando a cualquier cantidad de rivales, le concedería un pase de la muerte a Caniggia, que no desaprovecharía para regatear al arquero Claudio Taffarel y pues propiciar un 1-0 que resultaría histórico precisamente por cómo fue el juego. Un juego que debió haber terminado 6-0, lo terminó ganando Argentina. Posteriormente se enfrentaron a Yugoslavia, al que no logró vencer a pesar del nivel bajo con el cual se enfrentó durante ese encuentro, ¿no? Y en la definición por penales, pues un por entonces desconocido portero llamado Sergio Goycochea se trajo todos los dotes de protagonismo, sin duda. Y sacó a ese equipo. Esto es algo que propició aún más rabia a la luz contra este equipo argentino, porque Yugoslavia, si bien hasta este mundial Yugoslavia fue una selección prometedora, y digo hasta este mundial porque recordemos que posteriormente explotaría la guerra en este país y pues se desintegraría. Tenía buen equipo, pero no era rival para Argentina, y sin embargo Argentina tendría que sudar sangre para derrotarlo, llegando a la tanda de penales. Posteriormente las semifinales contra Italia, esto fue impresionante. También Italia, en este caso Italia era la favorita, venían de jugar un buen mundial, eran los locales, y sin embargo Argentina los llevaría a una tanda de penales en la cual nuevamente Sergio Goycochea se proclamaría como el héroe absoluto al detener 2 penales, el último contra Serena, y pues Argentina clasificaría para una final contra Alemania que sería muy recordada no solamente por el robo arbitral que sufrió Argentina, porque le expulsaron a 2 jugadores y en el último minuto le pitaron un penalti en contra que nunca fue. Pero aparte de este hecho, esta final sería bastante particular por una anécdota que ha quedado en la historia de los mundiales que representa, materializa el odio que se le tenía a Argentina. En el himno argentino, todo el público en el Estadio Olímpico de Roma los estaba pitando. Algo impresionante, se pudo ver cuando las cámaras pasaban de izquierda a derecha, como al llegar a Diego Armando Maradona, no estaba cantando el himno, le estaba gritando insultos al público que estaba pues pitando el himno. Una imagen bastante curiosa triste, que, como acabo de decir, representaba claramente lo mucho que se detestaba a esta Argentina. Bueno, ya nos despedimos, no sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestra cuenta de Facebook y por supuesto todos los domingos de 12 a 2 de la tarde aquí por su estación Unión Radio, la 97.1 FM. Bueno, nos despedimos, no sin antes también de recordarles que sigan la programación, programa Irazuca de nuestro amigo hermano Alvarado. Y pues vámonos con una de las canciones más míticas compuestas por el maestro José Luis Armenteros. Muy buenas tardes.